Bueno, me llamó la atención mucho la pregunta que hizo usted, que son comparativas en tres de los casos. En primer lugar, sobre forma de lucha, rebelión militar. Nosotros siempre hemos dicho que en política uno no puede amarrarse los dos brazos y las dos piernas para lanzarse a un río crecido. Están en condiciones de actuar eficazmente en las circunstancias que se te planteen. No puedes imaginártela, ni idearla, ni pensar que se va a adaptar a lo que tú deseas. Es decir, tienes que actuar sobre la realidad que se te presenta y tienes que obtener la victoria. Esa es la norma. Es decir, eso abre todos los caminos y no cierra ninguno. Públicamente lo he dicho siempre. No cierren los espacios del ejercicio democrático. No crean que apabullando a la gente, que cercenando libertades, que estableciendo decretos y leyes que vulneran el ejercicio constitucional de las libertades políticas, es decir, van a lograr que las cosas marchen digamos, de una manera democrática, pacífica, de entendimiento. Lo mejor que puede hacer cualquier régimen en una circunstancia de crisis como la actual es abrir grandes espacios para que se puedan producir los consensos, los acuerdos, los entendimientos, y esos grandes espacios pasan necesariamente por todas las posibilidades de expresarse, de manifestarse. No únicamente, como decía Jiménez, el derecho al grito, que usted lo reivindica en el libro, el derecho al grito y a escribir alguna frase, sino el derecho a actuar políticamente, a disentir, a plantear propuestas políticas y a plantear el cambio de régimen, que es lo que a ellos más les duele. Yo creo que esa circunstancia no cierra la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en una circunstancia como la que se está construyendo en Venezuela, donde un peligro es real, el peligro de un estallido social, de una conmoción social, y ante esa cosa sabemos lo que viene. Algunos dicen vamos a actuar en prevención. En ese caso, entonces, la determinación nuestra es responder a realidades concretas. No estamos en un ejercicio de imaginación de formas de lucha, sino la disposición plena de asumir la que se pretende, desde luego, de acuerdo a las posibilidades que tú puedas asumir cada forma de lucha. Eso es bien concreto. Sobre el problema 92 y la realidad de hoy en día, si la vemos desde el punto de vista de la crisis, yo diría que esta crisis es mayor que todas las otras, porque en aquella oportunidad había condiciones que permitían figuras de recambio. Y no únicamente en la Chávez, había otras también que se manejaron en aquellos tiempos. Al final se escogió a Chávez, y fíjate, en una salida electoral. No fue en la salida militar, que tuvo un apoyo también bastante amplio de factores. Y no fue más por la forma torpe como se murió el propio elemento conspirativo, pero fue muchísimo más amplio, la posición era plena. O sea, la crisis es más profunda, la crisis de los propios partidos políticos es demasiado grande, la pérdida de confianza en el liderazgo actual, el fracaso de la gestión es demasiado evidente, y en cierto sentido hay una pérdida de esperanza y de perspectivas para muchos sectores de la sociedad venezolana, para la mayoría de la sociedad venezolana, que andan buscando cambio y abrirse un camino que realmente permita mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que ese es un problema real y está presionando para que se produzca algún cambio. Y en relación con el Caracazo, yo creo que esa perspectiva está abierta. Hace algún tiempo yo creo que aquí mismo yo dije que no había condiciones para que se produjera. Ese tiempo ha cambiado. Hoy en día las circunstancias se abren, que eso puede ocurrir. Ahora, la posición nuestra sigue siendo la misma. Nosotros un esquema de Caracazo no nos gusta, no lo propiciamos, no creemos que es bueno para la sociedad venezolana y no creemos que abra camino para nada bueno.
los caminos que abre para una dictadura militar muy fuerte y muy represiva. Carlos Hermoso. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, el marxismo, si es ortodoxo, no es marxismo. El marxismo es una cosa viva que atiende los problemas del desarrollo de la materia. En el caso de lo social, bueno, yo creo que los aportes de Marx y de Lenin, evidencia empírica mediante, son incontrovertibles. De paso, muchas de las cosas de las cuales se habla desde la perspectiva del marxismo no las descubre Marx. O sea, la División Internacional del Trabajo, quien lo descubre y lo convierte en política económica del capitalismo es Smith. Ricardo le dio un roce que era más real. Lo que pasa es que como nosotros somos un país sui generis, nosotros somos más consecuentes con el camarada Smith que con Ricardo. Y por eso que nuestras ventajas son absolutas. Y bueno, en eso andamos. Analizar la estructura económica, no hay manera, repito, evidencia empírica mediante, no hay manera de hacerlo fuera del marxismo. Y es que tú puedes obtener la capacidad predictiva. O sea, nosotros podíamos prever el desarrollo del lumpen, por supuesto que sí, incluso la forma de Estado, la forma de dominación en Venezuela, necesariamente tienen un componente despótico por la naturaleza de la propiedad sobre la riqueza, la principal riqueza nacional. Igual que el mundo árabe, aparte del despotismo árabe, que es una cosa milenaria, ¿verdad? Y Chávez se convirtió en el déspota, en el administrador de una riqueza de propiedad colectiva, que es el petróleo, y distribuía, no sé si ustedes recuerdan, seguramente los que lo soportaron, que como en su habla el presidente, creo que era como se llamaba, a los presidentes, repartía real y dale a este y dale al otro, o sea, como un déspota, y la forma de dominación que fueron instaurando hasta hoy es tremendamente despótica. Por eso es que en Venezuela hoy día no hay procedimientos administrativos, no hay contabilidad social, nadie sabe cuánto es, qué sé yo, cuánto será la inflación, quién sabe cuánto será la inflación. No tenemos una institución que más o menos nos diga cuál es la inflación, cuál es la masa monetaria. Bueno, hay algunos economistas que se atreven a hacer cálculos, pero es como difícil, realmente llegar a conclusiones al respecto. Sí podemos llegar a conclusiones que con base en una División Internacional del Trabajo, ¿verdad? Hay dentro de esa tendencia del imperialismo de repartirse el planeta, bueno, nosotros en estos momentos estamos digamos, ya sujetos a ser un área en disputa. Y repito, eso tiene tremendas implicaciones políticas. Hace, no sé, calculo yo, año y medio, bueno, ¿cómo se meterán los chinos en política? Y los chinos, como son chinos, se comportan como chinos, son cuidadosos, pero ahora no están siendo tan cuidadosos. Después del decreto de Obama, ipso facto salió el chino, no me acuerdo cuál chino, pero salió el chino diciendo, ¿verdad?, que que tiene que portarse bien. Prácticamente eso fue lo que dijo. Llamó a las partes a entenderse como un mandamás, ¿verdad? Y China eso tiene que ver con la División Internacional del Trabajo. Eso es absoluto. ¿Quién lo impone? Pregunta usted. ¿Quién lo impone? El capital, pero hay países que se salen. Hay países que se salen. Yo creo que Ecuador se ha salido un pelito. Y Ecuador ha logrado algunas ventajas, ¿verdad?, comparativas, no absolutas como Smith, y por ahí se está metiendo al punto de que en Ecuador están haciendo hoy día una universidad para la tecnología. Y a los profesores universitarios con doctorado, profesor, ¿verdad?, le están ofreciendo $7.500 mensual, 18 meses al año. Agustín está pensando, como por lo que gana aquí no tiene cómo reproducirse, ¿me entiendes? Entonces Ecuador se está saliendo, ahora esas son leyes del capitalismo, esas son leyes del capital, eso no hay manera, o sea, la única posibilidad de romper con esas cosas es con una política genuinamente soberana, de autodeterminación, de autonomía, de independencia nacional, de liberación de la fuerza productiva, y tenemos con qué. O sea, tenemos un talento, tenemos
riquezas inconmensurables que han sido recientemente negociadas con los chinos. El decreto de Chávez es de 2012 que le entrega a los chinos la elaboración del mapa hidrogeológico, no me acuerdo cómo que se llama, creo que es hidrogeológico, de casi todo el territorio nacional. Cosas como esas que te ubican. ¿Quién lo impone? Bueno, lo impone el capital, pero nosotros lo dejamos que se imponga, ¿verdad? Tiene que haber una actitud soberana, y a eso que nosotros estamos llamando en primera instancia, al rescate de nuestra soberanía nacional. Por último, el problema del lumpen. ¿Qué es el lumpen? Eso también es una categoría que descubrió Marx cuando analizó el problema de la acumulación de capitales, ¿verdad? Ese sector del proletariado, de los trabajadores, que queda marginado del proceso productivo, pierde la disciplina del trabajo. Bueno, fue muy duro con el lumpen y lo denominó la escoria. Porque el lumpen no solamente es la pauperización desde el punto de vista de la pobreza material, sino también intelectual, ética, moral, y ubicaba dentro del lumpen lo que nosotros llamamos, palabras cristianas, más en nuestra categoría, que también son rigurosamente científicas, los malandros. Entonces estamos en una calle de Caracas y pasa un motorizado y hace lo que le da la gana y actúa como actúa un malandro, y tú no puedes hacer nada porque los malandros tienen poder. Ahora, ¿cuándo? Vamos a atravesar Rayado. Bueno, un chisme, pero se me olvidó. El hilo de la cosa. Bueno, el lumpen, ¿de dónde nace en Venezuela? Bueno, que tienes una renta que te permite sostener a una buena parte de la población sin trabajar y recibiendo un emolumento. Según datos estadísticos de los chavistas, llegaban a 2,5 millones de familias. Y entonces eso lumpeniza a la gente, termina en la miseria del espíritu, porque no trabajas y pierdes la disciplina del trabajo, pero también pierdes la solidaridad con tus hermanos de clase. Eso es una de las cosas más lamentables, y en Venezuela eso tiene una repercusión política. Yo soy de los que dicen que este debe ser el país, en términos relativos, claro está, con el mayor volumen de ese sector de la sociedad. O sea, porque no es solamente el lumpen en condiciones de miseria, sino es la lumpenización ideológica, cultural, política, que tú consigues un lumpen, ¿verdad?, que tiene medios de producción, pero el lumpen, el camionetero que pone el volumen como le da la gana y la música que le da la gana y no respeta absolutamente a nadie. Entonces, este es un asunto que desde el punto de vista sociológico y político es muy importante para nosotros. Bien, vamos a ver otras preguntas para que después comience. Falta una pregunta. Bueno, respóndela. El profesor que se va a ir, que no se vaya todavía. Ajá, ahora sí. Él preguntaba qué opinábamos nosotros sobre la libertad, la propiedad privada, y más que una pregunta retórica o escolástica, nosotros nos las hacemos de la siguiente manera. O sea, es posible que la propiedad privada en algún momento sea un obstáculo para el avance de la humanidad. Yo creo que tendríamos que respondernos a eso. Hace apenas 160 años, tener esclavos que yo soy dueño de ellos, era legal. Y se acaba no por condescendencia humana, sino se acaba sencillamente porque no era una fuerza dinámica de la economía. El hecho que hoy, sobre la base de la existencia de la propiedad privada, muchos de los inventos de la humanidad no puedan ser utilizados porque van en contra de las ganancias de tales o cuales empresas, ya se ve con mucha mayor claridad que el hecho de que todo dependa de la posibilidad de obtener ganancias está siendo un obstáculo para que la humanidad pueda resolver problemas que incluso en teoría ya podrían estar resueltos, como el del hambre, por ejemplo. Pero si nos metiéramos en la cantidad de inventos últimos, el conocimiento del genoma humano, el problema de vacunas para el SIDA, el problema
de una serie de medicinas que acabarían con una gran cantidad de enfermedades que no son aplicadas porque dependen de la propiedad privada de los laboratorios, de los investigadores, de que las universidades son financiadas por esos laboratorios privados. Es decir, entonces la pregunta sobre la propiedad privada nosotros nos las hacemos en un sentido al revés. Es decir, en Venezuela probablemente no ha llegado el momento en que la propiedad privada sea un obstáculo. El problema es que no hemos creado ni siquiera la capacidad de quienes son dueños de gran parte de los medios de producción de que los eleven en su capacidad, en su volumen. Por lo tanto, aún no somos una contradicción fundamental. Y en el otro sentido, sobre la libertad, va en esa misma dirección. Es decir, la libertad es única y exclusivamente el poder escribir por la prensa o poder manifestar en una esquina. Es decir, yo creo que nosotros entendemos eso mucho más ampliamente, en el sentido de cómo nosotros restamos dentro de la humanidad los elementos que son discriminatorios, reprobatorios, o sea, la necesidad de que la gente eleve el conocimiento, la conciencia, su convicción de que vive en una sociedad de iguales. En esa dirección la libertad tendría un sentido mucho más elevado. Bien, esto, antes de dar la pregunta, de hecho palabra más que diga la pregunta, digo lo siguiente, voy a retomar parte de la pregunta que hacía el profesor Aponte, el comienzo de la exposición. Dejaron de pensar, decía él, lo retomo, dejaron de pensar el liberalismo y el marxismo. Y lo retomo por lo siguiente, porque creo que es a propósito de esta discusión, para que un partido marxista-leninista nos diga si está en el marxismo-leninismo del año 5 o año 17 del siglo pasado, donde hay un Lenin que habrá que revisar en un momento determinado, que venía de la socialdemocracia, y no sabemos si la práctica que se hizo en la Rusia, que va a formar parte de la Unión Soviética, fue una política socialista o socialdemócrata. Esto hay que pensarlo y repensarlo. Es decir, tenemos que buscar las raíces de ese fracaso reconocido por el propio socialismo y comenzando con aquella doctrina, permítame el término, Gorbachov, la perestroika. Un testimonio realmente impactante de lo que fue ese mundo llamado socialista, que en mi opinión no traspasó en realidad la socialdemocracia. Y lo voy a unir, retomar esa parte de la intervención del profesor Aponte, de si dejaron de pensar el liberalismo y el marxismo, lo voy a unir todavía con otro elemento, que es este. Después de lo clásico del marxismo, en el mundo del desarrollo de la teoría, ¿cuáles han sido los aportes para la creación de teorías particulares? O sea, entre comillas, teorías particulares. Es decir, ¿cuál es la teoría que hemos creado en Venezuela para la transformación de esta Venezuela? ¿Cuál es esa forma que tenemos, que se ha creado a partir de 1912 o 28, desde el 1931 en adelante, si queremos ser más orgánicos, desde el instituto del comunismo hasta el día de hoy? ¿Qué se ha creado aquí como teoría, como nueva teoría para la comprensión y transformación de Venezuela? Y eso lo junto con esta pregunta que hace Ari, cuando le preguntan a los ponentes, ¿pueden precisar cuál es el concepto que tiene bandera roja de la categoría revolución? Tienen ustedes la palabra si tienen alguna pregunta adicional. Díganlo ahora, por favor, porque damos poco tiempo.
Nuevas preguntas. Bueno.